Hola mi gente. Um, ya tenía mucho que no compartía un video, pero hay muchas cosas que ameritan hacer, incluso no uno, hacer varios videos que son aquellos flashazos que uno puede observar y que se puede desarrollar todo un tema a partir de ellos. También me dijeron que nunca digo que se suscriban a mi canal. Em, Como yo no hago esto por razones de estas que tienen que ver con ser un youtuber y esas cosas, pues entonces pierdo de vista eso, lo cual por supuesto no me hace parte de este mundo tan sigiloso en esas cosas. Pero bueno, pues, si te quieren suscribir, adelante, no hay ningún problema. Em, hay algo que yo me he ido percatando en, en las acuñadas fiestas miamenses que son mayormente cambiado el nombre de fiestas o reuniones por barbecue, ¿no? Te invito a un barbecue. Entonces, en realidad es el barbecue, que por cierto es una palabra en el inglés que deviene de la lengua araucana y aruacana, que es básicamente la base o la estructura lingüística del taíno, ¿sí? La palabra barbacoa es taína y tiene que ver también con procesos del preparado, ¿no? De crear un área de calor, de fuego para cocinar alimentos, y de ahí es tomado al español, por supuesto, y es también, por tanto, un impacto dentro de la lengua inglesa, incluso la francesa, ¿no? Es una palabra de origen taíno. Entonces, por tanto, barbecue, que no es para nada dentro del español ni del inglés sinónimo de fiesta, se convierte metafóricamente en ello, en un sinónimo de fiesta en Estados Unidos o al menos en Miami. Entonces, estos barbecues, estas fiestas, estas reuniones, estos colectivos, básicamente de amigos y agregados culturales, uno siempre lleva a alguien que no estaba invitado, y a veces lleva más de uno. Suceden una serie de cosas, depende de quién esté ahí, ¿no? Generalmente sucede que la fiesta ronda en pequeños colectivos, que son colectivos ya que se conocen, que ya han estado en otros barbecues y que por tanto tienen una empatía, tienen cosas en común o protegen su espacio vital, ¿ok? Lo que en comunicación es lo proxémico, ¿sí? Protegen su estado, su cosa proxémica, y no entras ahí no entras. O llega o es invitado algún personaje importante desde el punto de vista del entorno donde tú te encuentres, y ese personaje importante, al menos en lo que uno pueda percibir de manera general o en la media, tiene relación con, no con lo que yo quizá quisiera hablar, ¿no? Que ahorita entro en tema, eh, o en parte del tema o la parte medular. Este personaje que llega a la fiesta, pues generalmente es posible, eh, como decir, el, el que tiene más cosas o el que tiene más éxito o, o quizá, y puede suceder que sea el personaje que tiene muchos años que no se le ve y que nos da curiosidad por saber de su vida, ¿no?
y entonces hay una especie de morbo alrededor de eso. A lo mejor en el barbecue habían o hay exnovias, ¿no? O exnovios, o hay ciertas historias que no han finalizado, o hay ciertas cosas que no han terminado. Entonces todo termina siendo sobre esa persona. En el contraste, en mi caso, por ejemplo, que soy una persona que no tiene demasiado uh, del curioso, porque ya lo que yo tenía de curiosidad, mucha gente ya lo ha dilucidado, porque lo que les ha importado de mí es, como por ejemplo, cuando te fuiste de Cuba, cuántos años viviste fuera de Cuba, dónde vivías, y ya, generalmente. Hay algunos otros datos que son, que tienen cierta cosa morbosilla, ¿no? Ay, cuando conociste a tu marido y cómo lo conociste, eso les interesa mucho, sobre todo en el mundo del barbecue, ¿no? Mm, Cuando yo intento hablar de cosas que me parecen fundamentales de mí, en contraste con lo que acabo de decir hace un rato, a nadie le importa. De hecho es curioso porque no hace mucho tiempo, al menos en mi generación, que es la generación de los 70, al menos en el entorno cubano, el personaje que resaltaba, al menos en los ámbitos, incluso en los ámbitos donde no estabas dentro de esos ámbitos, era el personaje que tenía eh, más grados académicos, que había tenido condecoraciones, o que había tenido premios internacionales, o que, o que tiene una carrera en la universidad, o sea, es el universitario del barrio, es el hombre que escribe libros, es el culto, ¿no? Esa gente llamaba la atención dentro de las reuniones, dentro de las fiestas. Em, y era gente escuchada. Y en algunos entornos era gente a la que se le pedía opinión. Y cuando no se sabía completamente las cosas, era a la gente a la que se le preguntaba. Estabas a la par ahorita, por ejemplo, recuerdo el programa de Escriba y Lea, que mucha gente se sentaba y aunque no supiera un demonio de nada, se sentaba a aprender y a asombrarse del conocimiento de estos doctores, ¿no? De estos honoris causa, sentados ahí eh, dilucidando información de una manera erudita, ¿no? Y desde que uno era niño, eso formaba parte de esta condición que es la emoción estética y que es la sorpresa, la curiosidad y el asombro que da alguien que sabe cosas. El respeto que se tenía, por ejemplo, a los maestros. El maestro era una jerarquía, era alguien por el cual tú podías atravesar el saber para poder solucionar muchísimas cosas que no tenías claras y que una vez que las entendías a través del ejercicio de lo pedagógico, te asombrabas. Y decías, yo pude, ya lo entendí, gracias a que te dieron la luz para que eso sucediese. Eso ya no pasa, al menos lo que yo he podido darme cuenta. Lo que sí pasa es que cuando se intenta hablar en estos círculos que ya menciono, que ya he mencionado, disculpen, la conjugación verbal, empiezan a hablar, por ejemplo, de algunos temas que pueden resultar conversaciones muy profundas,
y análisis muy interesantes a nivel de un barbecue. Pues no hay que hacer una conferencia, por supuesto. Y empieza la gente a aportar ideas, ¿no? Puntos de vista, pero no son hipótesis ni son reflexiones pasadas por un previo conocimiento que argumente lo que están diciendo, sino que son informaciones trasladadas de alguien a alguien o afirmaciones dentro de su alma que no han sido, que no han sido conjeturadas, que seguramente en algún momento se encontraron con algún artículo, algún wikipediazo, ¿no? En algún momento de sus vidas y se quedaron con esa información. O alguien se los dijo. Y dijeron, bueno, si me lo dijeron es porque es, ¿no? Pues a quién le van a estar diciendo cosas mentirosas. Y entonces, en ese sentido, cuando uno, en un principio, cuando yo intentaba hacer algunas aclaraciones, como por ejemplo, no, ese dato histórico no es así, se alteran. Hay una especie de comportamiento cultural, estoy hablando básicamente de una comunidad cubana, ¿no? Radicada aquí. Hay un comportamiento cultural muy desagradable, donde no se acepta que te has equivocado. Es soberbio y prepotente y por tanto a mí en lo personal me tiene muy aniquilada porque cuando digo, bueno, es que esa información, mira, sí, es así. No, no es así, te dicen. O, no, tú estás mal, ¿no? A mí no se me ocurriría. A mí nunca se me ha ocurrido decirle a mis maestros que están mal si no estoy segura de lo que estoy diciendo. O posiblemente porque mi información me lo dijo la vecina. Entonces digo, bueno, ya es el momento. A lo mejor me equivoqué y dije ¿cómo es? El reconocer que alguien tiene una información que tú no tienes no te hace vulnerable, ¿no? El no tener la capacidad de entender que no puedes ir por la vida diciendo cosas y afirmando cosas sin tener la seguridad de ello, o creer que la tienes, que la información es correcta, no te hace menos que nadie. El no saber, el ignorar cosas, no significa que tú seas un tonto. Pero este avasallamiento sobre el saber, ¿no? El saber datos a veces, saber cosas con fervientemente, molesta en estos círculos donde se afirman cosas que muchas veces son barbaridades. Son equivocaciones contundentes, donde se utilizan términos equivocados, donde los conceptos están mal colocados, donde no es correcto lo que se dice. Ahora, ¿qué importancia pudiera tener hacer una aclaración, para no usar el verbo rectificar, hacer una aclaración a estas personas? La importancia que tiene eso es la importancia que siempre ha tenido el trabajo sobre la verdad. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo estudiaba la licenciatura en Historia del Arte, hubo una maestra que dijo y daba algo sobre arte latinoamericano, creo que era arte latinoamericano, no lo recuerdo muy bien, pero afirmó que la pintura cubana antes de 1953 hizo una acotación justo en el triunfo de la revolución, etcétera. Y yo levanté la mano y dije, bueno, no fue en 1953 el triunfo de la revolución, es en 1959, al menos esos son los datos históricos que tenemos hasta ahora, ¿cierto?
Eso es una acotación mía ahora. La persona que estaba delante se molesta y me dice, ¿eso qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene una fecha? Totalmente importante una fecha. Unas cosas no sucedieron cuando las dijiste, sucedieron en ese momento, porque los contextos históricos son importantes. Y al mismo tiempo un concepto como es, triunfo de una revolución, por ejemplo. No sucedió en 1953, en 1953 sucedieron otras cosas. Sino para qué estudiamos historia. Anulamos desde los griegos a Herodoto, por ejemplo, ¿no? Que es el padre de la historia. Lo anulamos porque no necesitamos la historia, podemos reinventarla, podemos decir que fue en 1953. Nos permite, ¿para qué nos sentamos en una universidad a estudiar si podemos decir las mentiras que nos dé la gana? ¿Sí? ¿Para qué? Ahora no afecta quizás a nadie en un barbecue que alguien diga barbaridades, como que la esclavitud la inventaron los africanos, por ejemplo, lo escuché hace poco. Ajá, sí, eso. Um, y referencias a lo racial, como si se entendiese qué es eso. Como que podemos decir incluso que por tanto, y la historia parece que nos ratifica que hay razas inferiores, hay razas superiores, está claro, ahí está, lo estamos viendo, cómo se comportan. Uno no puede entrar a cierto tipo de barrios porque esa gente no se comporta como la gente normal, ¿no? Ese tipo de afirmaciones donde hay una serie de personas que aplauden, ¿no? Um, y cuesta mucho trabajo intuir en qué momento uno puede entrar y decir, bueno, mira, este concepto, y decirlo con toda la suavidad del mundo, fue creado en este momento, tiene estas connotaciones. En realidad lo que históricamente pasó es esto, porque es que finalmente alguien se va a molestar, alguien va a voltear, me pasa constantemente y me va a violentar. Y cuando tú les dices es que es posible que yo te lo pueda explicar, puesto que yo, por ejemplo, en lo personal, pues, soy maestra de arte africano, por ejemplo. Te puede servir eso, ¿no? A ver si entiende de manera literal que yo le estoy diciendo una cosa. O cómo es posible que cuando uno pasa por estudios como arte y cultura no pueda hablar sobre esas cosas. Pues claro que puedo hablar mejor que tú. Si alguien estudia ingeniería química, puede hablar mejor que yo de química. Y lo voy a dejar hablar. El otro día lo dije y lo reafirmo y se lo digo a muchas personas. Yo soy una persona con el ejercicio de la palabra. ¿Ok? Y la voy a hacer valer. En los sitios y en los lugares, por supuesto, donde las otras personas tengan la capacidad de la humildad, que es en sí misma inteligencia. La humildad es inteligencia profunda, definitiva. Y las personas que tienen humildad son las que más han aprendido y son las que han cambiado este planeta, esta humanidad que le ha gustado aprender. A pocos, pero les ha gustado aprender para que todos los otros que se sientan a hablar cosas que dice un buscador en internet, ¿sí?, se enteren que el mundo funciona de otra forma. Las fiestas, o dígase sinonímicamente barbecues, ya no toleran a los sabios, a los sabedores, a los que tienen conversaciones hermosas. Toleran los y les, para lo de la equidad de género, superficialidades, afirmaciones,
anacrónicas y antropológicas sobre el reafirmarse macho, sobre el yo también tengo cosas que decir, estoy de acuerdo. Apréndelas primero, después habla. Aunque bueno, como decía mi abuela, el que no sabe es como el que no ve. Nos vemos pronto.